Saludos amigos y amigas televidentes de En Otras Palabras. Para nosotros es motivo de mucha satisfacción contar en la entrega de hoy con la presencia del buen amigo, el doctor Manuel Núñez Asensio, quien es un sobresaliente escritor, intelectual dominicano, miembro de la Academia de la Lengua, y investigador, historiador, Premio Nacional de Ensayo. A Manuel lo hemos invitado otra vez, pero en esta ocasión para tratar un tema de una enorme significación histórica. La isla de Santo Domingo en la historia universal tiene mucha relevancia. Es una isla emblemática, es una isla donde han confluido grandes corrientes mundiales y donde incluso al producirse el primer encuentro de los mundos, de las razas, en uno de los grandes picos del proceso de globalización, de mundialización, entonces se fueron fraguando visiones que después avanzaron en otros escenarios. En esta ocasión queremos tratar las primacías en el derecho de gente de la isla de Santo Domingo. Manuel, gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en Otras Palabras para tratar este tema tan sustancioso. Nosotros sabemos que le has dedicado tiempo a la investigación de ese periodo fundacional de lo que hoy es República Dominicana, porque los cimientos de lo que hoy es República Dominicana están ahí en ese, se podría hablar de choque de la cultura, de encuentro de las culturas. Aquí en la isla empezó a fraguarse algo nuevo, y de eso es que vamos a hablar. Nosotros quisiéramos, en primer lugar, que tú nos hablaras de ese episodio del que se ha hablado mucho, se ha tratado mucho, que es el aldabonazo a la conciencia de los habitantes españoles de la isla de Santo Domingo que estaban en plan de colonización. El aldabonazo a la conciencia que representó el famoso Sermón de Adviento, pronunciado por Fray Antón de Montesinos. Sí, háblanos de ese episodio. El Sermón de Adviento es la primera versión de lo que podía ser la crítica al proceso de colonización de España en América. En los primeros 50 años, Santo Domingo fue el lugar más importante de la implantación europea en América. Tuvimos primacías en todo, ¿no? Primacía en las primeras ciudades. La gran conquista de la isla la emprendió Nicolás de Obando desde 1502 a 1509. Tuvimos el primer virreinato, que es de don Diego Colón, la primera industria, que es la industria del oro, y luego la industria del azúcar. Fue aquí donde por vez primera se produjo azúcar en 1510, en el ingenio de Gonzalo de Bellosa. Tuvimos la primacía de la primera catedral, que es la Catedral Primera de América, la de Santo Domingo. Primacía de los primeros conventos, de las primeras órdenes religiosas, de la primera universidad. La primera fortaleza. De la primera fortaleza y también el primer hospital. El primer hospital de San Nicolás de Bari. Sí. Las primeras atarazanas, la primera Real Audiencia de 1511. Es decir, que fuimos el centro de expansión de la colonización al resto del continente, y de aquí salieron los conquistadores. De aquí salió Hernán Cortés para Yucatán y luego México. De aquí salió Pizarro para el Perú. De aquí salió Vasco Núñez de Balboa y descubrió el Pacífico. De aquí salió Juan Ponce de León y descubrió la Florida y de paso la isla de Puerto Rico. De aquí partió Juan Esquivel a la conquista de Jamaica. De aquí partió Diego de Velázquez, juntamente con el padre de las Casas, sí, en aquel momento, a la conquista de Cuba. Es decir, que fuimos el territorio desde el cual se expandió todo el fenómeno de la colonización, y los buques que venían de España solían atracar en Santo Domingo y de aquí nuevamente partir hacia los lugares que estaban todavía incipientes, no estaban todavía plenamente dominados por España. Entonces, en ese momento clave, ¿no?, de expansión de esa colonización,
que estamos ya en la corte virreinal, la primera corte virreinal que hay en el continente, que es la corte de don Diego Colón, acompañado de todo el séquito de la colonia, de todos los oidores y de todas las autoridades de la colonia, donde está ahora mismo la calle Las Damas, ahí donde está el Palacio de los Capitanes Generales, ahí Fray Antonio de Montesinos pronunció el famoso Sermón de Adviento, que es la primera crítica feroz al fenómeno de la colonización comprendido en las encomiendas. Las encomiendas inicialmente habían sido una modalidad que creó la reina Isabel la Católica, que decía que los indios no eran esclavos, sino que estaban encomendados como prohijados, por ejemplo, se usaba mucho en la tradición española y también en la tradición americana, de tener personas que eran prohijadas digamos, del dueño de la hacienda, que como ahí, sinónimo de protegidas. De protegidas, el dueño de la hacienda, y eso evidentemente excluía todo proceso de esclavitud. ¿Qué pasa? Nicolás de Obando le escribe a la reina una carta diciendo, la reina había escrito a Nicolás de Obando, si los indios se les puede incluso pagar un salario, ¿no? Se hablaba de salario. Y Nicolás de Obando le escribe, los indios no quieren trabajar ni con salarios ni sin salario, es decir, ellos no están en trabajar, pero naturalmente... Obviamente es bueno explicar que los indios en República Dominicana no conocían un régimen de trabajo en su organización social, en la intensidad que había en España. España es un país donde la gente trabaja, es decir, y el trabajo es intenso y es duro. Dependía más de la pesca, de la recolección. De sus necesidades. Entonces la reina le escribe a Obando, hay que ver también el contexto. Sí. No, ella dice, en mi reino no hay vagos, todo el mundo trabaja. Eso dentro de la cultura española se entiende, es decir, en mi reino todo el mundo trabaja, quiere decir que está excluido de que no trabajen, porque que tienen que trabajar. O sea, se entiende que el trabajo es parte de los deberes de un buen cristiano. Sí, San Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Entonces, la reina actualmente dice, bueno, es que no pueden ser unos buenos cristianos si no trabajan, o sea, tienen que trabajar. Entonces, eso sirvió de pretexto, de coartada, para que los encomenderos emprendieran a veces, ya lejos, estamos muy lejos de España, en tierras americanas, una actitud brutal que terminó creando una situación muy difícil. De sobreexplotación. De sobreexplotación, y al mismo tiempo, más que el régimen de trabajo que también contribuyó a la extinción de los indígenas, está también el contacto. América estaba incomunicada del resto del mundo. Los europeos vivían en comunicación con la India, con Asia, es decir, y evidentemente eso lo hacía más resistentes a enfermedades, pero aquí la viruela y la gripe diezmaron a más del 70% de la población, o sea que no fue propiamente... El aparato inmunológico de las comunidades indígenas no estaba preparado para poder interactuar con las comunidades que venían de España. Y todo eso ocurrió en las Antillas. O sea, en la Española, en Santo Domingo, la Española es lo mismo, es donde ese proceso se da de la forma más brutal, porque es el primer contacto, porque todavía no se han creado los mecanismos de supervivencia necesarios ante ese intercambio, y al mismo tiempo eso crea una situación de los que estaban allí observando, porque estamos hablando de que los dominicos que llegan en 1510, que el primer sermón es el sermón de Pedro de Córdoba, que es un adelantado y que va a ser el modelo, porque Pedro de Córdoba era el jefe de la orden, y don Diego Colón le pidió, cuando se produce el sermón de Montesinos, don Diego Colón le pide a Pedro de Córdoba que suavicen, porque él fue al sermón, y un sermón en aquella época de la autoridad religiosa, tenía un valor terrible, es decir, un sermón en que dice, estos no son hombres, estos no sentís, es decir, en que dice, esta gente que estamos explotando, que estamos tomando sus tierras, tienen
la misma categoría que nosotros. Lo estamos despojando de su propiedad, de su soberanía. Y eso evidentemente es la crítica mayor. Ellos se basan en una elaboración del derecho que ya había comenzado a hacerse, ¿no? Es decir, con los trabajos del padre de la escuela de Salamanca, que es el padre Francisco de Vitoria. Sí. Todo esto es muy importante porque nosotros hemos creído que la noción del derecho nace con la Revolución Francesa. Y no es así. Porque hay un odio a todo lo que es hispánico, sí, y no nos damos cuenta que 2 siglos antes de los enciclopedistas, aquí en esta isla encantada, sí, ya estaba naciendo esa noción de reconocimiento del otro, sí, en este sermón de Montesinos. Y yo creo que es verdad que nos sentimos orgullosos de las primacías que tenemos, de los ayuntamientos, de las ciudades, de las universidades, de los conventos, de los comienzos de la enseñanza de la lengua española con las cartillas de Spiner, de todo lo que fue el fenómeno de implantación de una colonización que en el caso de la isla de Santo Domingo fue total, que no fue en otros territorios, porque hubo territorios en los que España, como ejemplo en Perú, en México, no penetró totalmente. Sí. Pero aquí logró la conquista de punta a punta. En la ciudad de la Verapaz fundó Nicolás de Obando, donde estaba hoy Puerto Príncipe, fundó la Verapaz. Sí. Fundó la Yaguana del Yáquimo en las ciudades occidentales. Fundó Vallajá, donde está Cabo Haitiano. Es decir, toda la isla fue virtualmente conquistada. Y es importante porque la isla, en un principio, cuando las casas las describe en su Historia de las Indias, en el tomo 2, dice: esta isla está formada de 5 reinos, dice las casas, que no están subordinados ninguno a otro. O sea, no hay un reino que mande más que los otros. A veces están en guerra, a veces están en disputa, pero estaba el reino de Marién, estaba el reino de Maguá, estaba el reino de Jaragua, estaba el reino de Maguana. Sí. Es decir, los 5 reinos estaban gobernados por caciques, ¿no? La matanza de Jaragua ya se había producido cuando se produce el discurso. Claro, sí, la matanza de Jaragua es porque Obando es el gran conquistador. O sea, Obando llega en 1502, las casas llega con Obando con 18 años de edad, sí, llega en 1502 a la isla de la Española y se propone fundar las ciudades que van a ser, digamos, en los lugares capitales de la isla. Idealmente, por razones que, por aquella famosa epidemia de hormigas que hubo, se perdió la visión del Atlántico, que era la visión que tenía Obando, pero él fundó la ciudad de Puerto Plata, fundó la ciudad de Vallajá, fundó la Verapaz, que está justamente, sí, entre las 2 penínsulas que componen hoy el territorio haitiano. La banda norte. Fundó la ciudad del norte y la ciudad del sur y mantuvo el control. Y en la Verapaz colocó a uno de sus hombres claves, que era Diego de Velázquez. O sea, que luego va a ser el conquistador de Cuba, sí, porque él salió justamente de la Verapaz hacia Cuba para conquistar Cuba ya en 1511. O sea, Cuba viene mucho más tarde. Sí. Cuando se empieza la conquista de Cuba, ya se ha completado enteramente, sí, la conquista de Santo Domingo. Por eso va a ser el territorio más seguro para los barcos españoles cuando llegan aquí, que parten de aquí a los demás lugares. O sea, que va a ser el lugar de donde se va a difundir todo el proceso de colonización. Ellos no pueden llegar a lugares desconocidos para ser recibidos de una forma Cuando hostil. Montesinos pronuncia ese discurso, que es un discurso desafiante, cuestionante, ¿cuál fue la reacción inicial del gobernador? ¿Cómo reaccionó la orden? Porque Montesinos no habló a título personal. Montesinos, claro, habló como vocero de la orden de los Justamente, don Diego Colón salió de ese sermón muy disgustado. Don Diego Colón le escribe al rey una carta, ¿no?, muy dura, ¿no?, es decir, diciéndole que este hombre mira lo que ha hecho, es decir, y habla con el jefe de la orden, que es Pedro de Córdoba, pero Pedro de Córdoba confirma la visión de Montesinos, y entonces se produce una investigación,
los dominicos van a España. De hecho, en 1515, el padre de las Casas, en plena situación ya de Fernando el Católico moribundo, murió el año siguiente, habla con Fernando el Católico y Fernando el Católico le asiente, ¿no? Y se produce las famosas, las primeras leyes de Indias en las que se ratifica que los indios no son esclavos, que no pueden ser... Que tienen alma. Que tienen alma, es decir, y se suaviza el régimen y eso provoca una situación de revuelta, porque los propios colonos dicen, bueno, pero si nosotros no podemos utilizar a los indios, ¿qué vamos a hacer? Es en ese momento en que el padre de las Casas recomienda que se traigan esclavos de África. Vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa en este momento y en el próximo segmento vamos a hablar del padre de las casas. Sí. Porque el padre de las casas, a partir de esas posiciones de los dominicos, se convierte en el gran militante de esa causa. Era el gran intelectual de la época. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento anterior de este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar con el doctor Manuel Núñez Asensio sobre las primacías en el derecho de gentes de la isla de Santo Domingo, estábamos hablando de cómo se produce el primer aporte a partir de una crítica muy incisiva, muy dura, de los dominicos y específicamente de Fray Antón de Montesinos, famoso sermón de Adviento, frente al régimen de las encomiendas, los abusos, los excesos que estaban diezmando la población indígena. Ahora queremos en este segmento hablar del papel del padre de las casas. El padre de las casas es una figura, vamos a decir, la figura de más relieve en esta lucha americana en el continente. Estaba en República Dominicana. Se conoce, paradójicamente, se destaca mucho su presencia en México, en Chiapas. No, pero México tuvo muy poco tiempo. Sin embargo, el centro de su acción, que bueno, porque las veces que hemos visto reportajes y todo eso, se habla del papel del padre de las casas en Chiapas. Sí. Pero resulta que es en Santo Domingo donde el padre de las casas, a partir de esa posición de los jesuitas, de Pedro de Córdoba, de Fray Antón de Montesinos, perdón, de los dominicos, sí, adoptan una posición, tengo los jesuitas bueno, en la cabeza. Los dominicos. Entonces adoptan una posición bien enérgica y desde el punto de vista intelectual
es la figura más significativa. ¿Dónde entra el padre de las casas? Mira, el padre de las casas es un personaje controvertido, sí, como se dice, ¿no? Porque mucha gente, hay muchas biografías de él, mucha gente ha dicho que el padre de las casas era, de hecho, una lumbrera de la lingüística y del pensamiento, como era don Ramón Menéndez Pidal, lo calificó de paranoico peligroso, otros lo han calificado de santo. Pero el padre de las casas... ¿Exageró el padre de las casas? Claro, exageró muchísimo, ¿no? Pero el padre de las casas hay que verlo dentro del contexto de la época, ¿no? Es decir, verlo... fue un hombre que dijo cosas, su historia, su libro por el cual se conoce, que es la brevísima historia de la destrucción de las Indias, que lo publicó en vida en 1550, es un panfleto que sirvió a los enemigos de España para elaborar la leyenda negra, ¿no? Los españoles no hicieron nada bueno en el continente, es decir, todo lo idealiza. Él habla inclusive de matanzas. Dice Motolinía, que aprendió las lenguas indígenas de México, que donde hubo un crimen, la casa lo multiplicó por 10. O sea, y hay mucho de eso, es decir, hay muchas cosas que obedecen a una imaginación hiperbólica. Una gran pasión. Cuando él habla de la española, dice que la española es más grande que Inglaterra, que hay 30.000 ríos. O sea, es decir, hay una serie de datos que están en ese libro, que es la destrucción de las Indias, que corresponde más bien digamos, a la intención de que se haga algo. Ahora bien, la obra de las casas es una obra extraordinaria. Es un hombre que influyó enormemente en lo que fue toda la legislación de las Indias y toda la actitud que hubo posteriormente en las Indias. O sea que hay que valorar esa obra. Pero ¿cómo se da el debate? Las casas escribía aquí, mandaba correspondencia allá, iba, asistía allá. Las casas fue a las reuniones que convocó la casa pasó, la reina. La casa pasó 10 años corridos en la española estudiando. Y se ordenó en la española, es decir, llegó a ser inclusive el obispo en Puerto Plata. Pero ¿qué ocurrió? Cuando él es nombrado obispo, ya ordenado dominico, ¿no? Ocurre que en Puerto Plata él se negaba a darle la extrema unción a los colonos si no devolvían todos los bienes a los indios. Antes se no liberaban. Entonces se creó un mecanismo de que para poder dar la absolución en el hecho de muerte, en aquel momento era muy importante para alguien que estaba moribundo, entrar a... En todo momento, para un cristiano, eso es muy importante, no en aquel momento, ahora. Entrar al otro barrio con absuelto. A la otra vida. Absuelto. Y evidentemente él decía, tú no vas a entrar si tú no entregas todos los bienes. Y eso contravenía todo el sistema jurídico de la gerencia y creó un problema tal que hubo de salir de nuevo, viajó a España. Él viajó y vino varias veces. O sea, aquí estuvo 10 años, después tuvo 3 años, después tuvo cuando Enriquillo también. Es decir, estuvo varias veces en la española porque la española era, digamos, el territorio español de América en aquel momento. No olvidemos que la conquista de España se completa ya al final del siglo XVII y que Las Casas murió a mediados de ese siglo. O sea que en el momento que él muere, 1566, con 82 años, duró una vida larguísima en aquella época, pues evidentemente todavía no se había completado todo el proceso de la conquista. Y en Chiapas, él fue nombrado obispo de Chiapas por Carlos V, y en Chiapas no tuvo ni siquiera un año, porque inmediatamente él comenzó a exigir que los colonos dieran sus bienes para poderle dar la solución. Eso provocó una revuelta enorme. El gobernador, los propios sacerdotes de Chiapas, Motolinía, se pusieron en contra de él y él tuvo que renunciar a ese obispado. Vamos a hacer un alto de nuevo, Manuel, y en el próximo segmento vamos a hablar de otras vertientes de este tema tan enorme. Hay un
un aspecto importante en el derecho de gente, que es el concepto de guerra justa. El cacique Riquillo. Que precisamente uno de los desarrollos más importantes se logra en la isla de Santo Domingo, a partir de la rebelión del cacique Enriquillo. Vamos a hacer un alto y continuamos en el próximo segmento. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento anterior de este programa dedicado a analizar la primacía de la isla de Santo Domingo en el derecho de gentes, en compañía con una participación sobresaliente del doctor Manuel Núñez Asensio, quien es un investigador, historiador, lingüista. Acordamos que íbamos a tratar en este segmento lo que representó dentro del derecho de gente el primer gran acuerdo que se suscribe entre el Reino de España y los indígenas en la isla de Santo Domingo, después de una gran rebelión. Para la época, considerando los contextos, las magnitudes de la época, se trató de la primera rebelión indígena del continente, pero no era una rebelión encabezada por un indio cualquiera, sino que era un indio españolizado, castellanizado. Bueno, sí, los indios. Su nombre era Don Enrique, porque había sido educado ya como cristiano. Por los franciscanos, y hablaba español. Y escribía en español. Sin embargo, encabeza una rebelión de los indígenas. Y es una rebelión exitosa, claro está, desde el punto de vista de que obliga a España, después de muchos años de combate, a sentarse, a pactar la paz y a restablecer el derecho. Entonces, esa es la parte que yo quisiera que tú analizaras. Que la rebelión de Riquillo, que es una rebelión, era una primacía de un gran interés, porque se da justamente en esta isla. La rebelión de Riquillo marca el primer fenómeno del grupo indígena buscando el derecho al gobierno propio, tal como lo definió Francisco de Vitoria. Y Las Casas, cuando habla de la rebelión en el segundo volumen de su Historia de las Indias, justifica esa rebelión en contra del Imperio Español. Quien está hablando es un hombre que está asociado a la monarquía, porque Las Casas siempre estuvo pegado del poder, estuvo amparado por la magnanimidad de la Isabel la Católica, estableció relaciones con Fernando el Católico, y luego con el cardenal Cisneros, que fue regente del reino, y luego con Carlos V, y luego con Felipe II, que es el hijo de Carlos V, nieto de Isabel la Católica, y de Felipe y hijo de Felipe el Hermoso, el marido de Juana, la hija de Isabel la Católica. Pues bien, todo este fenómeno de
de ebullición que creó esta revuelta, hizo nacer una nueva concepción del derecho. El padre Victoria había dicho, escrito, el maestro de las casas en términos doctrinales, de que la guerra en defensa de la identidad, en defensa del gobierno, en el derecho al gobierno propio, en defensa de la preservación del grupo humano, eran guerras justas, y porque eran guerras de legítima defensa. Esto es mucho antes de legislar modernamente sobre la legítima defensa, sí. Y naturalmente esa concepción es la que las casas aplica a la rebelión de Enriquillo. O sea, las casas rompe lanzas en contra del poder que él mismo representa, sí, que es el poder de la monarquía española, porque los monarcas lo utilizaban como una coartada para contrarrestar. ¿Por qué se revela Enriquillo? Porque se entendía que Enriquillo en la novela de Galván se habla de que Enriquillo se subleva por los malos tratos y sobre todo por las desconsideraciones, sí, personales que sufre él y su gente. Galván, que es un novelista extraordinario, sí, sigue al pie juntillas lo que es el aspecto histórico. Es un hombre que examinó a fondo. Enriquillo se revela porque el hijo de su inicial encomendero, don Andrés de Valenzuela, lo despoja de sus tierras. Hay un despojo inicial, ¿no? Luego, naturalmente, una vez que lo despoja de su tierra, no conforme con ello, esos Valenzuela, que son de la Maguana, son muy prolíficos y muy mujeriegos. Sí. Hay que tener en cuenta de que hay muchísimos Valenzuela en todo el sur. O sea, entonces, este señor pretende despojarlo también despojarlo de su mujer, de su esposa, que es Mencía, que es una mestiza, sí, sí, porque es hija de un Guevara y de Higuemota, una hija de Anacaona, y evidentemente eso provoca la reacción del cacique, quien va a la Real Audiencia, porque él escribió cartas de quejas de los abusos, y en la Real Audiencia obtiene una burla, y va entonces donde el gobernador Vadillo, y Vadillo también se burla. Entonces, evidentemente, cuando él, después de haber hecho varios intentos durante 2 años de buscar dentro del marco de la justicia española, como explica las casas, sí, ve que hay un intento de que, a pesar de que se le considera como un igual, no es un igual. O sea, que hay una situación de subalternidad, de vasallaje que se quiere reivindicar, y él mismo, lo dice Galván en la novela, que había recibido una yegua regalada por el padre de su encomendero, el padre del que ahora persigue a su esposa, le devuelve la yegua llamada Azucena, diciendo, bueno, ya yo no tengo nada, a usted no le debo nada, tenga su yegua. Y porque evidentemente entiende que ya los principios de la urbanidad entre ambos ya no existen, y entonces se revela en las montañas del Bauruco en contra del poder español, y a él se unen todos los indios que van desertando de ese poder español. La guerra dura 13 años, la colonia entra en crisis porque los indios no quieren trabajar. Es un tipo de guerra de guerrilla. Es una guerra de guerrilla, y la primera rebelión de guerra de guerrilla. Y cuando España envió un gran contingente, que fue el momento en que vino al país Alonso de Fuenmayor, que era también arzobispo y al mismo tiempo presidente de la Real Audiencia, enviaron una gran contingente. Todos murieron y no pudieron derrocar al gran cacique Enriquillo, que se mantuvo indómito. Y entonces, evidentemente, eso es en la zona del Bauruco. Sí, la montaña del Bauruco. Sí, estamos hablando de la zona de Barahona. El Bauruco, en la montaña del Bauruco, ahí en esa montaña, ahí estuvo Enriquillo, y entonces eso imposibilitó que se pudiera colocar la colonia en un grado de estabilidad emocional y económica. Y entonces Carlos V
a instancia justamente del propio padre de las casas, que interviene directamente, porque la casa cuando... se convierte en abogado de los indios. Sí, está aquí en el país, él volvió al país nuevamente, él vuelve al país en 1520 y Enriquillo se revela desde el 19 al 33, son 13 años de rebelión, la casa se interviene y justifica la guerra de Enriquillo, y entonces Carlos V envía a Francisco de Barrio Nuevo con un contingente militar, pero deciden pactar las paces y pactan las paces, se reúnen Enriquillo y el enviado de Carlos V, José de Barrio Nuevo, que a su vez ha obtenido el indulto de la Real Audiencia de Santo Domingo, perdonándole todos sus todo lo que había sido la rebelión en contra de España a Enriquillo, dándole la libertad a todos los alzados y el derecho al gobierno propio entre ellos. Es decir, él iba a ser el jefe de los indios y iba a tener, no iba a estar sujeto directamente a la autoridad en la isla, aunque era concebido que él estuviera sujeto a la autoridad del rey. El rey decía, tú eres uno de mis vasallos, pero tú tendrás una libertad, una autonomía. El acuerdo tenía 4 puntos. El primer punto era que Enriquillo deponía las armas en contra del poder español y aceptaba ser un súbdito del rey, o sea, en términos, digamos, en que lo eran los demás españoles, sí. Que capturaría a todos los indios que se hubieran rebelado después, porque hubo indígenas que se rebelaron después, sí. Para tratar de tener la libertad, y evidentemente eso no estaba dentro del acuerdo, que igualmente los negros que estuviesen alzados serían entregados. Porque ya se había producido la rebelión de el año de 1520 se produjo la primera rebelión del grupo esclavo en el ingenio de Don Diego Colón, que era un grupo de los esclavos yelofes, fue la rebelión encabezada por Sebastián Nemba. Sí. Pero los negros en ese momento eran extranjeros, sí. O sea, no eran parte, hay gente que quieren ahora... Fueron traídos de África, los indios estaban aquí, este era su hay gente que quieren que Enriquillo actúe como si fuera un líder marxista, ¿no? Es decir, que actúe todos los oprimidos juntos, no. Los negros eran extranjeros, no entraban dentro de ese tipo de consideración, y evidentemente los caciques se comprometieron a entregar a todos los negros alzados que capturaran dentro de sus dominios. Y también igualmente se comprometieron a evitar los excesos, porque hubo grupos encabezados por Tamayo, sí. De caciques que querían hacer gala de su poder y tratar de hostilizar a los españoles, y Enriquillo también los castigó. Hay un momento que la casa dice que Enriquillo logró capturar a unos 70 españoles y no los mató. Los desarmó y los devolvió, y muchos de estos se convirtieron a la religión porque pensaban que su vida iba a terminar una vez que fuesen capturados por el cacique. Pero el cacique, en un alarde de magnanimidad, los devolvió como prisioneros, tras una vez logró neutralizarlos. ¿España respetó el acuerdo con Enriquillo? España respetó el acuerdo con Enriquillo, es decir, Enriquillo vivió... le dieron también ganado, o sea, porque era parte del acuerdo, sí. Era el 4º punto, ganado y un área para vivir, sí. En la cual, pues evidentemente el cacique hizo su vida, y una vez se extinguió, porque una vez que muere, pues ya se extingue todo lo que es la vida de ese reino, pero digamos que es el primer momento en que se produce una especie de comuna en la que el mando español, si bien de manera formal tenía sujeto a los indígenas, no lo tenía de manera real, porque allí en ese momento Enriquillo es el soberano de esa comunidad indígena. Manuel, de nuevo con tu permiso, vamos a hacer otro alto, una pausa para cumplir con compromisos con nuestros patrocinadores, y en el segmento final vamos a hablar de otros aspectos de este tema, y sobre todo sobre la significación de lo que fue la colonización española en las tierras americanas.
porque sobre este tema hay siempre mucha controversia y cuando uno profundiza en la historia se da cuenta de que aquí hubo mucho más que violencia, mucho más que despojo, mucho más que exterminio, hubo también un trasplante de civilización, de cultura, de lengua, otra cultura. Vamos a hacer un alto y en el segmento final vamos a hablar de esas otras vertientes, de este tema enorme donde la isla de Santo Domingo tiene primacías en el derecho de gentes. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En otras palabras, dedicado a analizar las primacías de la isla de Santo Domingo en el derecho de gentes, con el intelectual, historiador, lingüista, doctor Manuel Núñez Asensio. Queremos enfocarnos en otra vertiente del tema. Aquí se produjo una rebelión también de los propios españoles. Sí. Porque Roldán, que era un encomendero, con los encomenderos se le sublevó al poder constituido. Y se entendió que era una rebelión contra la corona, aunque ellos decían que era contra la opresión de los representantes de la corona. Y vino una etapa de gran contradicción que también se considera que anticipó lo que después fue la revuelta de los comuneros y todas esas tendencias al autonomismo y al criollismo. O sea, fue como un avance de lo que sería el surgimiento de una cultura criolla. Entonces, esto nos lleva a otro tema, el carácter de la dominación española en la isla de Santo Domingo. Porque, como decíamos, hay una leyenda negra famosa construida en el ambiente de rivalidad de las potencias de la época. España rivalizando con Inglaterra, rivalizando con Francia, perdió la guerra, vamos a decir, ideológica. Sin embargo, cuando se mira la historia, se ve que en tierras americanas, además de violencia, despojo, expoliación, se dio otra vertiente. Lo reconocen en otras latitudes muchos otros investigadores. Enrique Krause, por ejemplo, revela que los indios mexicanos, las comunidades indígenas mexicanas, pudieron tener un estatus mejor en la época colonial que en la época liberal republicana. Que los problemas de los indígenas en México principalmente empiezan no con la etapa colonial, sino con los criollos. Con los criollos, con la etapa republicana y bajo el gobierno liberal. Entonces, aquí en Santo Domingo se dio eso, fueron las primacías. Sí, yo creo que eventualmente, cuando se examina la relación que existe entre los dominados y los dominantes, que es una relación hegeliana entre amo y esclavo, ¿no?
que mucha gente la ha enfocado, en muchas ocasiones se pierde de vista, se hace como hizo las casas, se idealiza al dominado. O sea, el dominado es un hombre que vive la vida de Adán y Eva, como creía Pedro Martín Helguería, y también como creía las casas, porque las casas no veía. En la controversia, en la Junta de Valladolid, cuando él discute con Ginés de Sepúlveda dice, pero esta gente son antropófagos. Esta gente come gente, mira aquí comiendo gente. Esta gente, en el caso de la española, entierran a las mujeres vivas. Hacen sacrificios humanos. Hacen sacrificios humanos, como ocurría con México, donde habían grandes altares para sacrificar. Los mayas. Pero además, entre los propios indígenas había esclavitud. Sí. Aquí había esclavitud en la española. O sea, que decir que aquí había nitaínos, habían caciques, enterraban a las mujeres vivas del cacique, que era polígamo, además. O sea, que evidentemente, el mundo que se vivía en la española no era un mundo ideal, no es el mundo paradisíaco que las casas pintan, porque las casas, en su obcecación, no ve en el otro, o sea, en su humanismo por el débil, no ve que el débil, a su vez, es un bárbaro también. Igualmente, cuando se enfoca al negro, no se ve que en África hay esclavitud de los negros contra los negros. Bueno, los que vendían a los españoles y a los portugueses y después a los ingleses y a los franceses, los esclavos negros eran jefes, los achanti, los jefes achanti, negros. Sí, no, y se hicieron ricos con el tabaco y el ron. Eran guerras para apropiarse de los esclavos y enviarlos. Los europeos no entraron al continente africano a buscar a los negros. Los europeos iban a la isla de Gorée. A la isla de Gorée, y ahí, en ese mercado, los grandes reyesuelos africanos vendían a otros negros de otras tribus, de otras razas, de otros grupos étnicos. Porque para ser justo, ese proceso empezó con los árabes. También, los árabes fueron los que empezaron en África, a imponer la esclavitud. Hay un libro de un italiano, apellido Tardí, en que él habla de la esclavitud africana en África, que hubo esclavitud hasta 1934, esclavitud ya de manera normal, inclusive en Tanzania. Es decir, mostrando que los africanos también son responsables, porque cuando un africano esclaviza a otro africano, eso tiene más humanidad que cuando le esclaviza un blanco. No, el blanco lo hacía porque era una mano de obra. Bueno, antes, en la víspera de la Revolución Francesa, por lo menos el 25% de los esclavos de Haití, de la colonia de Haití, de Saint-Domingue, estaban bajo control de amos negros, o mulatos. O sea que la esclavitud no era solamente un tema de color. Ahí estaban los ascendientes de Dumas, que era mulato, que había nacido en Saint-Domingue, de Alejandro Dumas. Es decir que, y del Paul Lafargue, que también nació en Saint-Domingue. Es decir que evidentemente la situación no es así. Se quiere pintar una situación de que el mundo occidental es un mundo de barbarie, pensando que el mundo de los dominados debe darle lecciones de derecho a ese otro mundo occidental. Y no es así. Yo creo que hay que enfocar las cosas en el sentido estricto. Es decir, España logra imponerse en el continente americano porque se asocia a los grupos dominados. En un continente de 20 millones de habitantes, como era el Imperio Azteca, donde había una cantidad de naciones oprimidas, habían unas 60 lenguas diferentes, y un grupo dominante, dos grupos dominantes, el grupo maya y el grupo azteca, que a su vez tenían esclavos y hacían guerras floridas, que eran guerras de sacrificios humanos para sus dioses sedientos de sangre. Pues evidentemente lo que hace Cortés es asociarse con los otros, con los dominados, para destruir el gran imperio azteca. O sea, es imposible. Eso es lo que explica, y lo mismo pasa en Perú. Eso lo mismo pasa en Perú. E incluso aquí, porque aquí se habla de que aquí había 5 reinos, pero no, aquí no había, o sea, no había un poder central. Huacanagarit realmente, que era la Malinche, el equivalente de la Malinche en México. Huacanagarit es el cacique del reino de Marién,
Guacanagarí tiene una actitud distinta porque también con él la actitud es diferente. Él está en la costa, él no está en la tierra interior mediterránea como los caciques de la Maguana, que es del interior y que no tienen contacto con ese mundo exterior. Y evidentemente su actitud, que no puede ser una actitud de contubernio con los demás, porque estamos hablando de 5 reinos que ninguno está subordinado a otro. O sea, Colón llegó no a Haití, ni al apellido, Colón llegó a Marién. Y Marién es independiente de Magua, y Magua es independiente de Aragua. Es decir, que no hay, y además hablan 3 lenguas distintas. O sea, la visión. Y tienen rivalidad entre ellos. También. Entonces, y además hay esclavitud, y hay esclavos, es decir, hay una serie, digamos, de situaciones distintas, porque se quiere enfocar como la idea de que Colón llegó a una nación ya hecha. No. Colón no llegó a una nación ya hecha. Colón llegó a 5 reinos distintos, como dice la casa. Por eso la visión misma que hemos tenido de que la isla se llama Haití, no Santo Domingo, cuando en todos los mapas desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta 1804, todos los mapas hablan de la isla de Santo Domingo. Ningún mapa internacional de la isla habla de Haití. Haití nace en 1804 como una designación hecha de los antiguos esclavos de Sandomangue. Para no usar Sandomán. Para no usar Sandomangue, que es el nombre que le dan los franceses que trajeron a los esclavos de Sandomangue, le dan Sandomangue. O sea que ellos dicen, nosotros estamos fundando el imperio de Haití. Los franceses reconocían que se llamaba Santo Domingo. Exacto. Y por eso usa Sandomán. Sandomangue. Ellos no le cambiaron el nombre a la isla. No. Y ellos fue que trajeron a los negros. O sea que evidentemente la isla se llamaba Santo Domingo antes de llegar los negros que van a fundar el imperio de Haití, que va luego a constituir la mayor amenaza a la existencia de la parte española de la isla. Ya en épocas posteriores, porque ya directamente viene después de la instalación de Sandomangue a finales del siglo XVII, de su desarrollo en el siglo XVIII, de Basilea, que va a ser, digamos, el gran estallido de despoblación de Santo Domingo, y luego posteriormente del estallido revolucionario que va a dar pie al nacimiento del Imperio de Haití, Estado haitiano. Pues toda esa etapa vamos a vivir con esa situación. Manuel, en pocas palabras, porque ya el programa concluye, yo quisiera, en pocas palabras, que tú nos explicaras por qué tú crees que esta historia que es tan rica, que realmente nos permite a nosotros reivindicar esos títulos de primacía que nos dan condición de país emblemático, no se ponen de relieve. Y al contrario, como que se sepulta, en pocas palabras, porque ya concluimos. Yo creo que ha habido una intención deliberada por parte de los que han escrito la historia de tratar de minusvalorar la historia dominicana y de presentar como la única historia importante, y de hecho se ha visto por parte de los presidentes de la Academia de la Historia, sobre todo por Cordero Michel, que la única historia importante es la historia de la Revolución de Sandomangue y que la historia de los dominicanos no es importante. Es un error porque lo que se produjo en Sandomangue no fue una revolución, sino una contrarrevolución. Los esclavos se rebelan para ir no a la república, sino al imperio y a la monarquía. Y el imperio de Cristóbal y el imperio de Salines tuvieron esclavos y retorcieron la esclavitud entre ellos mismos. O sea que evidentemente yo creo que es un La corvée era una modalidad de esclavitud. La corvée y todo lo que se produjo después. La construcción del gran palacio del emperador que costó más de 20.000 vidas en Sanssouci, es decir, en las montañas del norte de Haití. O sea que todo eso es una historia que se conoce mal y que se ha enfocado con una intención puramente política de valorar al vecino y de minusvalorar al dominicano. Bueno, Manuel, gracias por tu compañía, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras, para analizar, como ustedes han visto analizar espléndidamente este tema tan sustancioso, de tanta carga histórica, que nos permite afirmar esa condición de ser un país emblemático, donde tenemos las primacías. La isla tiene las primacías en el derecho de gentes que surge en tierras americanas.
vamos a despedirnos dándote las gracias a ti, a los amigos y amigas televidentes que siguen este programa En Otras Palabras, y también a nuestros patrocinadores de Leche Milex que hacen posible esta entrega semana tras semana. Este programa lo pueden ver en horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, de martes y jueves de 7 a 8 de la noche, y también lo pueden ver permanentemente en el canal YouTube En Otras Palabras TV. Gracias por su atención. Hasta la semana entrante, Dios mediante.